Hay umbrales en una vida que nunca se cruzan del todo sin una punzada en el corazón, incluso cuando los hemos deseado. Son esos momentos en los que dejamos algo atrás, en los que cerramos una puerta detrás de nosotros, en los que una etapa termina para que otra pueda comenzar. Imaginemos a alguien que cierra por última vez la puerta de una casa que deja. Ha vivido allí durante años. Las paredes desnudas resuenan ahora de una manera que no conocía. Las habitaciones vacías de muebles parecen a la vez más grandes y más pequeñas, extrañamente irreales. Todo sigue ahí y sin embargo, nada es igual. Se va hacia otra cosa, quizá hacia una vida mejor, hacia una casa que ha elegido, hacia un futuro que espera. Y a pesar de todo, en el momento en que la llave gira en la cerradura por última vez, algo dentro de él se encoge, algo que no había previsto y que no sabe muy bien nombrar. Todos conocemos esa emoción. Se parece a la que a veces nos toma ante un árbol de otoño, cuando el viento se lleva sus hojas una a una. Hay allí una belleza indudable, esos dorados y rojos, esa luz oblicua del final del día sobre las ramas que se van desnudando y al mismo tiempo una melancolía sorda, la sensación de que algo termina, de que algo se va y de que no volverá bajo esa forma. Hay en todo lo que se va algo que nos aprieta el corazón. Y aprender a comprender esa emoción, a mirarla de frente en lugar de huir de ella, nos enseña mucho sobre el cambio, sobre la pérdida y al final sobre nosotros mismos. De eso me gustaría hablar hoy, de lo que se va y de lo que hace de nosotros. Hay que empezar por reconocer una verdad que a menudo experimentamos sin formularla con claridad. Todo cambio contiene una pérdida. En los cambios que sufrimos esta verdad aparece con violencia. Un duelo, una ruptura, un final que no habíamos querido arrancan de nuestra vida algo que habríamos conservado si hubiéramos podido. La pérdida está desnuda, evidente, a veces brutal. Nadie necesita que se la expliquen. Se siente en la carne. Pero existe otra forma de pérdida, más discreta, que rara vez nombramos, porque se esconde en el corazón mismo de nuestras alegrías. Es la pérdida contenida en los cambios que hemos elegido, deseado, a veces esperado durante mucho tiempo. El niño que crece gana el mundo, pero pierde la infancia. Quien elige un camino, una profesión, un lugar donde vivir, gana todo lo que ese camino le ofrecerá, pero renuncia al mismo tiempo a todas las otras vidas que habría podido vivir, a todos los caminos que no tomará. Incluso mudarse a la casa de sus sueños es dejar aquella en la que tanto se ha vivido. Nada verdaderamente nuevo llega sin que algo antiguo se borre. Es una ley de la existencia y explica una experiencia extraña que todos hemos tenido. ¿Por qué nuestras mayores alegrías están a veces teñidas de una melancolía que nos sorprende y que nos da vergüenza confesar? Porque, sin saberlo, lloramos al mismo tiempo aquello que la nueva felicidad nos obliga a dejar. En el corazón de cada ganancia vela la pequeña sombra de una pérdida. Si comprendemos esto, entonces comprendemos también por qué nos resistimos tan a menudo al cambio, incluso cuando lo deseamos. Porque lo que tememos, en el fondo, no es tanto la novedad en sí misma, es aquello que debemos soltar para recibirla. Ante esa pérdida que acompaña todo cambio, desarrollamos 1000 estrategias para retener lo que pasa.
Congelamos las cosas, aplazamos las transiciones, nos aferramos a lo que ya no es. Quisiéramos que nada se moviera, que el tiempo suspendiera su curso, que lo que amamos permaneciera eternamente tal como lo conocimos. Conservamos objetos, hábitos, maneras de ser que ya no corresponden a lo que hemos llegado a ser, simplemente porque soltarlos equivaldría a reconocer que algo se ha ido. Esta lucha por retener es profundamente humana y no hay que despreciarla. Nace del amor, del apego a lo que nos fue precioso, del deseo muy natural de preservar lo que nos hizo bien. No es una falta, es la marca de nuestra capacidad de amar. Pero también es, hay que reconocerlo con suavidad, la fuente de una gran parte de nuestro sufrimiento, porque no se retiene aquello que está hecho para fluir, solo nos agotamos apretándolo y al hacerlo nos privamos de lo que podría venir. Es como querer conservar agua cerrando el puño. Cuanto más apretamos, más escapa el agua entre los dedos y lo único que conseguimos es una mano crispada, cerrada, incapaz ya de recibir nada. La mano abierta tampoco retiene el agua, es verdad, pero al menos puede acoger agua nueva, sentir su frescor, dejarla pasar y volver. El puño cerrado, en cambio, no conserva nada y ya no recibe nada. Pasamos mucho tiempo en nuestras vidas con el puño cerrado sobre lo que se va. Y luego nos sorprendemos de sentirnos tan cansados y con las manos tan vacías. Aquí es donde la sabiduría antigua viene a ofrecernos otra manera de ver, más amplia, más apaciguada. Nos invita a mirar lo real tal como es, no como un conjunto de cosas fijas que deberían permanecer, sino como un movimiento perpetuo, un flujo incesante en el que nada se detiene jamás. Nadie se baña 2 veces en el mismo río, decían los antiguos, porque el agua en la que entramos la primera vez ya ha corrido hacia el mar y es un agua nueva la que nos rodea. Las estaciones giran sin descanso, los días suceden a las noches, los seres nacen, crecen y vuelven de donde vinieron. Todo pasa, todo se transforma, todo es arrastrado en un gran movimiento que no conoce reposo. En esta visión, la impermanencia no es un defecto del mundo que habría que corregir, ni una crueldad contra la que habría que indignarse. Es la naturaleza misma de las cosas, su manera de estar vivas, porque lo que ya no cambia está muerto. Un agua que ya no corre se estanca. Un árbol que ya no pierde sus hojas ha dejado de vivir. Un ser que ya no se transforma ha terminado su existencia. El cambio, con las pérdidas que contiene, es el signo mismo de la vida que continúa. Querer que las cosas permanezcan eternamente fijas sería entonces querer sin saberlo que dejaran de vivir. Sería preferir una fotografía a un rostro, una flor seca a una flor que se abre y se marchita. Creemos amar las cosas queriendo fijarlas y en realidad solo estamos rechazando su vida misma. Acordarse con el movimiento en lugar de luchar contra él no es resignación ni una indiferencia que habría renunciado a todo. Es abrazar el ritmo de lo vivo, aceptar que vivir es cambiar y que cambiar es perder y recibir sin cesar. Esto no suprime la pena de perder y no se trata de fingir que no existe, pero transforma nuestra relación con ella. La pérdida ya no es una anomalía escandalosa, una injusticia que se nos daría a nosotros en particular. Es el reverso natural de la vida que avanza, el precio de nuestra pertenencia al mundo de los vivos. Cuando algo se va de nuestra vida, deja detrás de sí un espacio. Ese espacio es doloroso,
vacío, parecido a una falta que no deja de recordarse a nosotros. Donde había una presencia, ya no queda más que una ausencia. Y esa ausencia pesa a veces más de lo que pesaba la presencia misma. Todos conocemos ese hueco dejado por lo que ya no está. Y sin embargo, ese hueco no es solamente una mutilación. También es, a su manera, una apertura. Quien ha perdido aprende cosas que quien nunca ha perdido nada no puede conocer. Aprende el valor de lo que queda, que tal vez miraba sin verlo. Aprende la profundidad que da la falta, esa manera en que la ausencia excava en nosotros una capacidad más grande de sentir, de comprender, de amar. Aprende una compasión nueva por la pena de los demás, porque ha conocido la suya. La pérdida, cuando no nos rompe, nos profundiza, ensancha el alma, a veces dolorosamente, como se abre un surco en la tierra para poder sembrar en él. Hay una vieja imagen que lo expresa con justeza, la del jarrón agrietado. Un jarrón perfectamente cerrado guarda su contenido, pero permanece encerrado en sí mismo. El jarrón que ha sido agrietado, en cambio, deja a veces pasar una luz que antes no entraba. Precisamente por esa grieta de su herida, lo que se ha roto en nosotros se convierte a veces en el lugar por donde algo nuevo puede entrar, por donde nos comunicamos con los demás y con la vida de una manera que nuestra integridad anterior no permitía. No se trata de idealizar el sufrimiento, ni de pretender que toda pérdida sea un bien disfrazado. Eso sería mentir y faltaría al respeto a quienes sufren. La pérdida es, ante todo, una pérdida y duele. Pero hay que reconocer que no es solo destrucción. Abre un hueco donde algo nuevo puede germinar, siempre que no nos apresuremos a rellenarlo de inmediato, con la negación, con la huida o con un consuelo demasiado rápido que impediría que el trabajo subterráneo se cumpliera. Porque ese hueco, cuando se le da tiempo, opera en nosotros una transformación. Y quizá ahí esté lo más importante. No atravesamos una verdadera pérdida sin salir de ella siendo otros. A menudo imaginamos que sanar de una pérdida consistiría en volver a ser quienes éramos antes, como si nada hubiera pasado, una vez cerrada la herida. Pero no es así como ocurren las cosas. No se vuelve al estado anterior. Uno se convierte en alguien distinto, alguien que ha integrado la pérdida en su propia trama, que la lleva ahora dentro de sí, no como un peso muerto, sino como una parte de lo que es. La naturaleza nos ofrece la imagen de esta transformación en el grano sembrado en la tierra. El grano solo da fruto, dejando de ser grano. Si quisiera conservarse intacto, permanecer para siempre lo que es, seguiría siendo un grano único y estéril. Es deshaciéndose, desapareciendo como grano, como se convierte en tallo, luego en espiga, luego en cosecha. Su pérdida de sí mismo es la condición de su fecundidad. No se conserva, se transforma. Y esa transformación pasa necesariamente por una forma de desaparición. Lo mismo ocurre con nosotros. Lo que perdemos no solo nos es retirado, trabaja dentro de nosotros, nos modela, participa en aquello en lo que nos convertimos. Los seres que nos han dejado siguen formándonos a través de la falta misma que dejan, a través de todo lo que su ausencia nos enseña, a través de la manera en que desde ahora los llevamos dentro. Las vidas que dejamos de vivir, los caminos que no tomamos, nutren en secreto la vida que sí vivimos. Nada de lo que nos ha tocado, de verdad, desaparece del todo. Se transforma en profundidad, en sabiduría, en compasión,
en esa densidad que adquieren los seres que han vivido mucho y han perdido mucho. Aceptar transformarse a través de la pérdida no es entonces olvidar ni pasar página como quien cierra un libro. Es dejar que lo que se ha ido se convierta en una parte viva de nuestra profundidad, una raíz más en la tierra de nuestro ser. Pero para que esa transformación se cumpla, hace falta adoptar la actitud justa. Y esa actitud se mantiene entre dos escollos que conviene saber evitar. El primer escollo sería negar la pérdida, pasar deprisa, hacer como si nada hubiera ocurrido, lanzarse enseguida a lo nuevo para no sentir lo que se va, llenar el vacío a toda velocidad por miedo a experimentarlo. El segundo escollo inverso sería encerrarse en la pérdida, rechazar todo futuro por una especie de fidelidad al pasado, hacer de la herida un santuario donde uno se instalaría para no salir jamás. Entre esos dos escollos existe una vía justa y consiste en honrar lo que se va. Honrar es tomarse el tiempo de saludar lo que termina. Es mirar una última vez con atención antes de cerrar la puerta. Es agradecer lo que fue, reconocer lo que nos dio, conceder a lo que se acaba la dignidad de un verdadero final, en lugar de dejarlo escapar en la distracción. Los antiguos conocían bien esta necesidad. Tenían ritos para marcar los pasos, gestos para saludar las estaciones que terminaban, ceremonias para dar a los finales el peso y la dignidad que merecen. Nosotros, en cambio, atravesamos a menudo las transiciones sin ceremonia, con prisa, sin detenernos a reconocer lo que se va. Y algo dentro de nosotros queda entonces inacabado, como una frase que no hubiéramos terminado, una despedida que no hubiéramos dicho. Lo que no ha sido honrado no se convierte realmente en pasado. Sigue acechándonos, tirando de nosotros desde atrás, en lugar de depositarse apaciblemente en nuestro interior. Honrar lo que se va es precisamente permitirle convertirse en pasado en el buen sentido de la palabra, no olvidado, sino cumplido, reconocido, integrado. Es a través de ese reconocimiento como la pérdida puede transformarse en profundidad fértil, en lugar de permanecer como una herida abierta que nunca cicatriza. Volvamos para terminar a aquel que cerraba la puerta de su casa y que miraba el árbol perder sus hojas en la luz de otoño. Ahora podemos comprender lo que ese árbol tenía que enseñarle. El otoño no es una derrota de la primavera, no es el momento triste en que la naturaleza renuncia y se empobrece. Es, al contrario, la culminación de todo el año, el tiempo en que el árbol, después de haber dado sus frutos, se despoja de aquello que ya no tiene que cargar. Y ese despojamiento no es un final. Prepara ya en el secreto de la tierra la primavera que vendrá. Las hojas que caen no se pierden. Alimentan el suelo del que renacerán las hojas futuras. Nada se pierde realmente en el gran ciclo de las cosas. Todo se transforma, todo circula, todo pasa de una forma a otra sin dejar nunca de ser. Nosotros también estamos tomados en ese movimiento. Estamos hechos de todo lo que hemos perdido, tanto como de todo lo que hemos conservado. Los seres que nos han dejado, las épocas de nuestra vida que terminaron, las versiones de nosotros mismos que dejamos atrás. Todo eso no se ha desvanecido en la nada. Vive en nosotros, transformado, convertido en la materia misma de lo que somos hoy. Consentir en transformarse a través de las pérdidas no es resignarse tristemente
a lo inevitable. Es aceptar estar plenamente vivos, porque lo vivo no permanece, lo vivo deviene. Y hay una paz profunda que espera a quien deja de luchar contra ese movimiento, a quien abre el puño en lugar de cerrarlo, a quien deja que se vaya lo que debe irse y se deja modelar, sin rebelión, por todo lo que pasa a través de él. Pienso, para terminar, en ese árbol de otoño. No retiene sus hojas, no se aferra desesperadamente a su follaje de verano, no se rebela contra el viento que se lo lleva, las deja ir, simplemente, sin drama, en una especie de consentimiento tranquilo. Y ese despojamiento, que podría parecer un empobrecimiento, no lo empobrece, lo prepara. En su misma desnudez, el árbol permanece listo, recogido, disponible para la savia nueva que subirá cuando llegue el momento. Ha soltado lo que debía ser soltado, y precisamente por eso podrá volver a florecer. Siempre dejamos algo para llegar a ser lo que todavía no somos. Tal es la ley de lo vivo, y tal vez sea también, en el fondo, la forma más humilde y más alta de nuestra libertad. No rechazar lo que se va, sino consentir en ser transformados por ello, y confiar, como el árbol desnudo del otoño, en aquello que, a su debido tiempo, renacerá.